Muchas de las películas más taquilleras que existen actualmente han sido inspiradas en historias reales. Por lo tanto, vamos a omitir esas películas que ya son muy conocidas, como Annabelle, Amityville, la saga de los Warren, etc. Ya que existe demasiado contenido sobre estas, y la verdad pues ya la mayoría conoce la historia real sobre estas películas. Así que ponte cómodo, comenzamos. Pesadilla en la calle Elm. La franquicia de terror de Wes Craven trata de un asesino en serie que murió quemado por los padres de sus víctimas, pero retornó como un espíritu violento que acecha en los sueños de las personas para asesinarlos en sus pesadillas. La mayoría ya conocemos esta saga, pero ¿sabías que el creador de Freddy Krueger se inspiró en un artículo de Los Angeles Times, el cual mencionaba a una familia de Camboya que emigró a los Estados Unidos? El hijo más pequeño mostraba un terror que le impedía dormir. Según él, temía que si se llegase a quedar dormido, podría ya no despertar. Él creía que alguien o algo lo estaba persiguiendo, y si se quedaba dormido, eso lo encontraría para asesinarlo en sus sueños. Su miedo a dormir era tan grande que el niño se obligó a mantenerse despierto durante varios días. Con el paso de los días y las noches, su condición empeoraba, hasta que llegó el día en que el sueño y el agotamiento que sentía de todas esas noches sin poder dormir era demasiado grande, por lo que finalmente consiguió quedarse dormido. Los padres, aliviados, se retiraron de la habitación para dejarlo descansar. Pensaron que por fin esa etapa había terminado y ya todo mejoraría, pero ellos estaban equivocados, ya que en medio de la noche se escucharon unos gritos horripilantes. Los padres reconocieron inmediatamente que aquellos gritos provenían de su hijo pequeño, como si alguien lo estuviera lastimando. Corrieron deprisa para ver qué ocurría. Para cuando llegaron a él, el niño se había quedado en silencio. Pensaron que seguramente se trató de una pesadilla nada más. No había rastro de que alguien estuviera en su habitación, ni tampoco se veía ningún tipo de herida en el niño. Simplemente estaba ahí, acostado en su cama. Pero había algo diferente. Su expresión reflejaba un poco de angustia, como si aún estuviera teniendo una pesadilla. Los padres no se imaginaban que el niño ya había muerto. Murió en medio de una pesadilla. Fueron varios casos similares entre 1970 y 1978, donde murieron varios niños y jóvenes mientras dormían. Todos provenían de familias migrantes de distintos países asiáticos. Si hubieran sido personas de la tercera edad, sería algo completamente lógico, pero no en los jóvenes. Esto parecía un fenómeno inexplicable. Tras las investigaciones, se dieron cuenta de que coincidían en algo. Antes de que estos jóvenes murieran, habían dicho insistentemente que habían monstruos, además de una figura que describieron como violenta, y estos les atacaban en medio de sus sueños. Creen que se trata del síndrome de muerte súbita e inesperada. Esto es la muerte repentina comúnmente durante el sueño. En las autopsias no se detectó anomalía alguna en su organismo. Se piensa que una de las posibles causas pueden ser insuficiencia cardíaca o estrés y miedo extremo por ataques que sufrieron estos pueblos asiáticos, ya que en el caso del niño de Camboya pudo deberse al horror que vivieron en su país durante esta época. En ese entonces, el dictador Pol Pot y sus Jemeres Rojos asesinaron y torturaron a la población de Camboya en una zona llamada los Campos de la Muerte, exterminando así a 1/3 de la población. Un sobreviviente de los Campos de la Muerte declaró: los Jemeres Rojos eran como monstruos. Era peor que un infierno en la tierra. Nunca nadie se podrá imaginar cómo fue.
Si lo pensamos un momento, tiene relación con lo que veían estos jóvenes en sus pesadillas. Aunque las causas sean diferentes, todos vieron algo que los perseguía para asesinarlos en sus sueños. Líbranos del mal. Trata de un policía que hace equipo con un sacerdote para investigar una serie de posesiones demoníacas que amenazan a Nueva York y a su propia familia. Esta película se inspira en los casos de Ralph Sarchie, quien fue sargento en el cuerpo de policía de Nueva York. Por los días combatía criminales del Bronx y por las noches combatía fantasmas vengativos y demonios. Sarchie llegó a investigar muchos casos de homicidios que tenían relación con lo paranormal, los cuales dio a conocer en su libro Cuidado con la noche. Entre todos sus casos sobresale el de Dominic y Gaby Villanova, quienes fueron acusados por un demonio que, según ellos, provenía del humo. Lo nombraron de esta manera ya que dicen que tenía la capacidad de poseer a cualquier persona a través del humo. La primera vez que Dominic y Gaby vieron a este demonio, comentan que se les presentó en forma de humo en una de las esquinas de su habitación. Después de esto, comenzaron a suceder toda clase de sucesos paranormales en su hogar. Empezaron a escuchar fuertes pasos, presenciaron el movimiento de objetos inanimados, escucharon gemidos y gruñidos que al principio no sabían de dónde provenían, hasta que se acercaron a la entrada del sótano. Fue ahí cuando descubrieron que los ruidos se hacían más fuertes, como si algo estuviera observándolos desde abajo. Además, descubrieron la aparición de palabras que estaban escritas al revés en el espejo del baño. Estas decían: "Te odio y vete al infierno". Sarchie realizó varios exorcismos en esta casa, pero el demonio se resistía y amenazaba con matarlos a todos. Tanto así que en una ocasión, el demonio provocó un incendio en la casa, el cual no pudo ser controlado. Tuvieron que llamar a los bomberos para extinguir las llamas. Finalmente, después de muchos intentos, Sarchie, con ayuda de un sacerdote, lograron expulsar al demonio de la casa, dándoles así paz y normalidad a la vida de los Villanova. Este fue uno de los casos más peligrosos a los que tuvo que enfrentar el policía Sarchie. A pesar de que él no se considera como una persona religiosa, tuvo muchos casos que lo mantuvieron en contacto con el mal. Ese mal que está más allá de las personas y del mundo material. El rito. Trata de un hombre norteamericano que está decepcionado de la vida y de su familia, por lo cual decide entrar a un seminario para asistir a un curso de exorcismo en el Vaticano, que hará que su fe se tambalee y tenga que enfrentarse a terribles fuerzas demoníacas. Esta película fue inspirada en Gary Thomas, quien es uno de los exorcistas más famosos y solicitados del mundo, con el conocimiento y manejo de situaciones relacionadas con la posesión demoníaca. Llegó a realizar más de 60 exorcismos. Todos han sido certificados por el Vaticano, por lo cual es conocido como el mayor exorcista de Estados Unidos. El padre Thomas dice que siempre le preguntan ¿por qué te hiciste exorcista? Y él le responde: la verdad es que yo nunca busqué este trabajo. Él me buscó a mí. Hay muchas personas que piensan que los exorcismos son ficción y que solamente pasa en las películas, pero es cosa de leer los evangelios. Muchos católicos no creen en el mal personificado, es decir, en Satanás, pero él sí existe, y es por eso que vino Jesucristo a la tierra, para vencerlo. Él también realizó exorcismos. Satanás no es una metáfora en los textos bíblicos. Satanás es real y él quiere que usted no crea en su existencia, y ese es su mayor engaño. El padre Thomas también enfatiza en que, aparte de las posesiones demoníacas en sí, se ha dado que en algunos casos ciertos objetos inanimados también pueden quedar impregnados con el mal. Un exorcista debe ser escéptico al principio,
consultando siempre con profesionales para descartar las causas naturales antes de considerar las sobrenaturales. Por eso tengo un equipo médico de psiquiatras y psicólogos clínicos con los que consulto los casos de manera individual. Además, de acuerdo a su vasta experiencia, él dice que existen indicadores que pueden ayudar a saber si alguien está realmente poseído por algún demonio. Estos indicadores se pueden presentar como aversión a lo sagrado, es decir, rechazo o repugnancia frente a algo sagrado, espuma que sale por la boca, movimientos corporales bruscos, parecidos a los que padecen las personas con epilepsia, a diferencia que estos movimientos se presentan sin que haya ningún tipo de estímulo específico. También pueden mostrar fluidez al hablar algún idioma que antes era desconocido para ellos, incluyendo lenguas muertas como el latín o el griego clásico. La fuerza física extrema. Ya hemos visto en películas de este tipo a niños, mujeres y ancianos vencer la fuerza de 2 o 3 hombres adultos. Y aunque solo parece ficción, el padre Thomas dice que esto es real. Por último, él menciona que también tienen conocimiento del oculto, esas cosas que nadie sabe de ti, eso que le has ocultado a todos, pero al demonio no hay forma en que se lo puedas ocultar. Son muchísimos casos que ha enfrentado el padre Thomas. Es por eso que el periodista Matt Baglio hizo un libro titulado El rito, la creación de un exorcista moderno, en el cual relata la vida y el trabajo del padre Thomas. La mancha voraz. Esta es una película de terror de 1958. Trata sobre una masa carnívora que llegó del espacio dentro de un meteorito, la cual se alimenta de cualquier ser viviente que se encuentre. Dicha película tiene conexión con un fenómeno de la vida real. El 26 de septiembre de 1950, en Filadelfia, Pensilvania, los agentes de policía John Collins y Joe Kennan recorrían las calles de Filadelfia en su patrulla durante la noche. Mientras bajaban por una calle tranquila de la ciudad, los faros de su patrulla enfocaron un extraño y brillante objeto que parecía estaba bajando a la tierra en medio de un campo a media manzana de distancia. Cuando fueron a investigar, las linternas revelaron a un extraño objeto con forma de disco abombado y la textura era como una jalea temblorosa. Dicen que medía unos 6 pies de diámetro y 1 pie de grosor. Además, daba la impresión de que eso estaba vivo, ya que tenía un cierto movimiento. Apagaron sus linternas y notaron que esa cosa comenzó a emitir un brillo color púrpura. Los policías estaban muy confundidos, no sabían qué era esa extraña sustancia, por lo que decidieron pedir apoyo por radio. El sargento Joe Cook y el patrullero James Cooper respondieron al llamado de apoyo y le sugirieron que trataran de recoger esa cosa. Pero cuando el oficial Collins intentó agarrar esa cosa, se desbarató entre sus dedos como una gelatina. Los fragmentos que se lograron pegar en su mano pronto se evaporaron, dejando un residuo pegajoso e inoloro. A unos minutos de que Cook y Cooper llegaran, toda la sustancia ya se había evaporado. Nunca supieron qué era esa sustancia o cuál fue su origen. Pero este tan solo es uno de los muchísimos casos que han reportado a lo largo de los años. Se llegó a creer el rumor de que era un meteorito que quedaba en una forma licuada o algo similar gelatinoso cuando entraba en la atmósfera de la Tierra. Pero esto se descartó inmediatamente, ya que no es posible. Un meteorito no se puede derretir y no sobreviviría al entrar en la atmósfera. Pero debido al misterio y los rumores que giran en torno a su origen, han apodado estas sustancias como Star Jelly o gelatina estelar en español. La realidad es que los casos de Star Jelly no han despertado el interés de los científicos lo suficiente como para afrontar los costos de las pruebas pagándolas con su propio bolsillo. Dicen que hay muchas explicaciones comunes y algunas no tan comunes para explicar este fenómeno, pero que eso no viene del espacio.
Existe una gran variedad de Star Jelly y no todos son iguales, existen muchos colores y algunas se evaporan a los pocos minutos de haber aparecido o caído, por lo cual esto complica hacer las pruebas en algunas de estas sustancias. Así que no existe una respuesta definitiva para explicar este fenómeno. Todo depende de la sustancia que se analice. Dicen que puede tratarse del vómito de un animal simplemente, el esperma de un ciervo, huevos de rana y moho mucilaginoso. Estos son organismos que no son hongos ni bacterias y se reproducen por medio de esporas. Es por eso que muchas sustancias nunca tuvieron la molestia de analizarlas. En 2015, un programa de la BBC envió una muestra de gelatina estelar que ésta sí poseía un cierto olor desagradable. Fue encontrada en Inglaterra y la entregaron al Museo de Historia Natural de Londres. Las pruebas de ADN arrojaron que simplemente se trataba de restos de rana y de algún ave. Es por eso que estas sustancias se relacionan más con un resto de algún tejido biológico, mayormente de alguna rana, y estas, al ser presa de las aves, pueden ser encontradas en lugares no tan comunes como árboles o postes. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que lo que vieron los policías el 26 de septiembre de 1950 hayan sido simplemente restos de rana? Hay demasiadas diferencias en lo que los policías describen que vieron y lo que se analizó en el Museo de Historia Natural de Londres. Las colinas tienen ojos, o más conocida en Latinoamérica como El despertar del diablo. Esta película trata sobre las vacaciones de una familia de los Estados Unidos que se quedan estancados cuando su caravana sufre un extraño accidente en el desierto de Nuevo México, cuyo lugar es territorio de unos sanguinarios mutantes. Esta película fue inspirada en un caso real cuyo origen se remonta al siglo XVII en Escocia. Todo comienza con Sawney Bean, un escocés quien fue la cabeza de un clan de 48 personas. Todos eran descendientes suyos. Estos individuos crecieron alejados de la civilización. Jamás visitaron algún pueblo o alguna ciudad. Su moral y costumbre fueron moldeadas por Sawney y su esposa, quienes tenían pensamientos muy retorcidos y horripilantes. Esta familia se convirtió en un clan de caníbales. Acechaban, robaban y asesinaban a viajeros que se atrevían a pasar por su territorio. Este clan se refugiaba en una cueva de 180 metros de largo, con pasadizos retorcidos y muy oscuros, donde vivieron ocultos por unos 25 años. La entrada a esta cueva estaba oculta por la marea del mar y solo era accesible durante la marea baja. Esto le permitió al clan moverse durante tantos años sin ser detectados. Luego de asesinar a sus víctimas, las llevaban a su cueva. Es ahí donde las desmembraban para hacer conservas en vinagre y consumirlas posteriormente. Con tantas bocas que alimentar, no daban oportunidad a que alguien escapara. Durante todo ese tiempo llegaron a tener 8 hijos y 6 hijas, con quienes debido a la endogamia procrearon a 18 nietos y 14 nietas. Por si no lo sabes, la endogamia es el apareamiento entre sujetos emparentados. Es decir, cuando personas de la misma familia o linaje se reproducen entre sí. Esto puede llevar a la deformación facial y múltiples enfermedades genéticas de la descendencia, debido a la repetición de genes defectuosos y más aún si se prolonga por varias generaciones. En los pueblos vecinos ya empezaban a salir algunos rumores sobre caminos embrujados, debido a la desaparición de muchas personas que entraban en esos caminos y no se les veía nunca más. Después empezaron a encontrar restos humanos en la orilla del mar. Es por eso que decidieron organizarse en grupos de búsqueda para encontrar a los responsables, pero no daban con ninguna respuesta que diera explicación a estas desapariciones. Y así fue durante muchos años. A medida que las desapariciones y los restos de huesos aumentaban en la zona, el rumor sobre un clan de caníbales comenzó a circular. Los aldeanos estaban totalmente aterrados, pero sabían que si unían fuerzas, tendrían más posibilidades de acabar con esto de una vez por todas. Así que los aldeanos y las autoridades seguían formando grupos de búsqueda
hasta que finalmente un día, cuando la marea era lo suficientemente baja, un grupo de hombres encontró la entrada a la cueva. Al adentrarse, encontraron los horrores que allí se escondían. Muchos huesos humanos, conservas de carne humana y utensilios que utilizaban para desmembrar a sus víctimas. Entre más se adentraban en lo profundo de la cueva, se podrían observar pilas y pilas de huesos humanos que parecían no tener fin. Muchos de esos huesos aún tenían trozos de carne en descomposición. Así que por un momento, trata de imaginar ese olor, ese horror que vivieron en aquel lugar. Y estoy completamente seguro que te quedarías muy corto, ya que se dice que fueron más de 1000 personas que fueron asesinadas por este clan. Después de capturarlos, fueron llevados ante la justicia, donde dicen que ellos confesaron todos sus crímenes sin ningún tipo de remordimiento. Tras el juicio, se les declaró culpables de asesinato, canibalismo y otros crímenes atroces. Sawney, su esposa y sus hijos fueron ejecutados de manera brutal. Fueron desmembrados mientras seguían con vida, mientras que las mujeres y niños, al ser considerados inocentes, fueron ahorcados, y otras fuentes dicen que los quemaron en la hoguera. De esta forma concluye la historia de este clan caníbal que asesinó a muchísimas personas durante muchos años, haciendo un recordatorio de que la realidad puede ser mucho peor que la ficción. De esta manera concluimos con el video, pero hazme saber en los comentarios qué te parecieron estas historias o si sabes de algún otro caso que te gustaría ver en mi canal. Dale like y suscríbete si el video te ha gustado. Esto realmente me ayudaría a seguir haciendo este tipo de videos. Nos vemos, hasta la próxima.